El tema que nos convoca hoy es un tema muy importante hoy en día. Es un tema, digamos, novedoso. Es un tema nuevo que ha surgido de la ciencia de datos, que se llama la ciencia de redes. Eh, en unos 40, 50 minutos espero pues dar como una introducción al tema, explicar por qué es importante, explicar por qué la ciencia de redes es un posible futuro de la ciencia de datos, de esta área tan importante hoy en día, y dejar espacio para las preguntas, inquietudes de ustedes. Déjenme compartir la pantalla. Díganme si la pantalla está compartida. Sí, señor. Estamos viendo la presentación, ingeniero. Ok. Listo, entonces comencemos. Lo primero es explicar un poquito qué es una red. Una red es un término, digamos, muy general. Básicamente son unos punticos aquí que vemos que se llaman nodos y una especie de relaciones entre esos nodos que se llaman enlaces. ¿Sí? Es un concepto muy general, muy general. Vamos a ver pues ejemplos. Casi todo en lo que puede uno pensar o puede intentar analizar, en el fondo tiene forma de red. Algunas redes son visibles, como la red telefónica. Algunas son un poco invisibles, como Internet. Y otras son todavía más invisibles, pero siempre detrás de entidades o de nodos hay relaciones. Bien, hay muchos tipos de redes, digamos, pero vamos a concentrarnos en las más básicas, que son estas que estamos viendo. Para que ustedes busquen, digamos, en la bibliografía, en Internet, el área que vamos a mirar se llama Network Science, o sea, se conoce más como Network Science que como ciencia de redes. Hay mucha más bibliografía, obviamente, en inglés. Y ese es el tema, digamos, que nos convoca hoy. Bien, miremos algunos ejemplos. Arranquemos en 1930, hace casi un siglo. Ahí comenzaron a estudiarse las redes sociales. Uno tiende a pensar que las redes sociales son las modernas, las tecnológicas, Facebook, etcétera. Pero las redes sociales, digamos, es un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo. Ahí tenemos una foto de un señor pionero, un, un sociólogo norteamericano llamado Jacob Moreno, que fue pionero en el estudio de este tipo de redes que ustedes ven a la derecha. No sé si ustedes me pudieran decir qué creen ustedes que son estos noditos y estos triangulitos. No sé si alguien me ayuda. ¿Qué pueden ser? Si alguien desea participar, por favor, levante la mano y le damos la palabra. Gracias. Pues digamos que mirando la parte izquierda y leyendo, uno podría de pronto deducir, ¿cierto? Pero necesito que alguien me ayude. Ingeniero, no tenemos manos levantadas. ¿Ni una? Ni una, y Wow. tampoco tenemos comentarios en el chat. Ok. Bueno, acá tenemos niños y niñas. Esto es un colegio. Estas son las relaciones que se establecen en un colegio, que puede ser en el recreo, Este señor Jacob Moreno comenzó a estudiar
estas redes sociales muy importantes. Y él tenía la idea de que observando cómo interactúan los niños en el colegio y mirando sus interacciones, él podía después ayudarles en sus problemas, ¿no? Entonces él se inventó esta manera de colocar lo que se llaman estas redes sociales. En ese momento no se llamaban redes sociales, él llamaba a esos sociogramas. Estos son unos sociogramas. Ese tema de redes sociales, yo las llamo redes sociales humanas o redes sociales reales, digamos. Es un tema muy grande hoy en día. Se estudian redes en los colegios, en las universidades, con cosas que tienen que ver con enfermedades que pueden surgir en colegios, con temas de SIDA, etcétera. Es un tema muy amplio en el área, digamos, de la psicología y la sociología. Y estos son ejemplos muy importantes de redes. ¿Ok? Estas son unas redes parecidas, digamos, son redes sociales, pero un poquito más sofisticadas, digamos. Son redes sociales tecnológicas, podríamos decirlo. Son redes recientes. Sobra decir que el estudio de estas redes, pues, es muy importante. Y es un tema también muy grande de investigación. Ahí tenemos, digamos, otros ejemplos de redes. Obviamente, estas redes son muy grandes. Estamos hablando de millones de nodos, de billones de enlaces posiblemente. Hoy en día tenemos la tecnología o ya hay tecnología y se pueden estudiar este tipo de redes. Es una de las cosas importantes de la ciencia de redes, que ya permite estudiar redes muy grandes. Redes tecnológicas propiamente, pues la red de pronto más importante y las redes que más estudia, obviamente, como pueden suponer ustedes, es el Internet físico. ¿Qué quiero decir con Internet físico? Que los nodos son los computadores, los celulares, ¿cierto? Y los enlaces son los enlaces que hay entre dos celulares, que puede ser una señal inalámbrica, o entre dos computadores, que puede ser un cable. Entonces es como la red física, ¿no? Aquí a la derecha hay una foto antigua de Internet, de las primeras fotos, entre comillas, que se pudieron tomar de Internet. Acá a la derecha hay una versión un poquito más moderna, un poquito colorida. Y esta red se estudia mucho, ¿sí? ¿Qué tan rápido se puede pasar un mensaje de un sitio a otro? ¿Qué pasa cuando hay un problema, digamos, de vulnerabilidad en la red, cuando se caen algunos nodos de la red, cuando hay ataques, etcétera, etcétera? Redes de conocimiento. Entonces miremos ahí, esto más o menos son lo que tenemos aquí son nodos. Los nodos corresponden como autores, como artículos escritos por personas. Kuhn 1962, Freeman. Esos son los nodos como artículos. ¿Y qué podía ser un enlace entre estos nodos? No sé si alguien me puede decir a qué podía corresponder un enlace entre nodos de esta red. Vamos a ver si alguien se anima a participar. ¿Sí me están escuchando? Tenemos un comentario en el chat. Ah, bueno. Entonces dice Carlos Eduardo Gutiérrez, coautoría. Dice Coautoría, perfecto. Cristian Alexander Morón, una citación. Carlos Eduardo Gutiérrez, referencias bibliográficas. Bueno, ustedes saben más que yo de eso, saben mucho más que yo de eso. Hay muchas posibilidades, digamos, si dos artículos referencian un mismo
un mismo artículo, digamos, referencia a un autor y referencia a la misma revista, puede haber una relación, o cocitación, si ambos citan la misma persona, etcétera. Estas redes de conocimiento pues son muy importantes para investigar cuáles son las tendencias de la investigación en áreas del conocimiento y hacia dónde va la investigación, pues es muy importante analizar estas redes, ¿sí? Aquí podemos observar, digamos, un concepto muy importante de redes, que es lo que se llaman comunidades. O sea, si yo tengo esta red de conocimiento, es posible que haya autores que se citen mucho entre ellos y forman como una comunidad, digamos, los biólogos, los físicos. Pero también cuando hay comunidades, digamos que aquí hubiera una comunidad de biólogos y de físicos, es muy importante las relaciones entre los físicos y los biólogos. Si hay muchas relaciones, quiere decir que estas dos disciplinas pues se están comunicando mucho, etcétera, etcétera. Estas redes se pueden crear para cada universidad en particular, para un país, para, digamos, tratar de mirar cómo es la investigación y cómo avanza el conocimiento, que eso es muy importante saberlo. Bien, ¿qué más redes tenemos? Bueno, redes económicas. No soy experto en economía, pero esta es una red. En este caso, los nodos son países. Aquí los enlaces pueden ser qué tanto comercio hay entre los países. Observen que visualmente el grosor de la flecha puede indicar qué tanto comercio hay. Esto podría decir que entre Italia y Francia, pues son países vecinos, creo. Pues hay mucho comercio. Entre Francia y Alemania también, pero de pronto no tanto. Aquí los Estados Unidos, aquí con Japón, los carros Toyota, etcétera. Redes económicas. Este es un ejemplo de una red económica, una red muy útil, digamos, y que los economistas usan mucho para mirar tendencias en la economía. Así como hay redes sociales, también hay redes antisociales. Pues yo creo que la mayoría nos acordamos de este personaje, que Saddam Hussein, que fue un personaje que le hizo mucho daño a la humanidad. Aquí está la red, aquí está una gráfica de la red que él tenía, digamos, para hacer sus atentados, etcétera. Millones y millones de dólares se invierten en estudiar estas redes, ¿sí? Para tratar de predecir cuál va a ser el próximo golpe o cómo capturar a una persona que no han capturado. Entonces, esta área es un área muy grande, digamos, de investigación. Construir estas redes pues toma tiempo y es mucho lo que se puede hacer con esas redes. Cualquier pregunta, por favor, por el chat o levantan la mano. Yo creo que podíamos Hay un comentario Sí, de Henry Velázquez Yaya. sí. Dice, realmente el fondo de las comunidades hoy en día está en la integración multidisciplinaria alrededor de un tema específico, aprovechando la facilidad de la comunicación virtual y global. El mundo ha progresado y evolucionado gracias a que es en sí una red. El universo es una red y nuestra red neuronal nos permite apreciar esta conferencia. Bueno, excelente comentario, excelente comentario. Las redes están por todos lados, las redes, el cerebro es una red, la multidisciplinariedad es muy importante. Al tener ejemplos de redes de tantas áreas del conocimiento, pues nos damos cuenta de que esta área es un área multidisciplinar. Muchos resultados que se obtengan, digamos, generales de redes, con modelos de redes que existen, una vez obtenidos esos resultados generales pueden ser aplicados tanto a redes biológicas como a redes de transporte como la que vemos. Por ejemplo, el caso de la vulnerabilidad de una red, ¿no? Yo aquí podría mirar en esta red de transporte público, que creo que corresponde como al Transmilenio, pero no, de 2017 está un poquito desactualizada.
Aquí uno podría mirar, digamos, cuáles son los nodos críticos, digamos. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si alguna calle de estas, ahorita que está pasando en la 72, ¿cierto? Que acá en Bogotá en la 72 hasta la 60 está bloqueado. Entonces, ¿qué impacto tiene eso sobre la movilidad, ¿cierto? Pero también uno podría pensar en una red no de transporte, sino una red de otro tipo. Por ejemplo, en una red eléctrica. ¿Qué pasa si cierto nodo de una red eléctrica le cae un rayo y queda inservible? ¿Qué impacto tiene sobre la distribución de la electricidad, ¿sí? A nivel nacional, etcétera, etcétera? Entonces, muy bueno el comentario. Digamos, hay redes por todos lados y este es un tema realmente multidisciplinario. Bien. Esta red es importante, la red de transporte aéreo. Esta es una foto. Aquí los nodos corresponden a aeropuertos y los enlaces pues son los vuelos que hay. Obviamente esta red se estudia mucho. Esta red corresponde a una clase especial de redes que es muy importante y que vamos a mencionar de pronto más adelante, que se llaman redes preferenciales. Las redes preferenciales son redes que tienen nodos que tienen muchos enlaces. Eso tiene un nombre en ciencia de redes que se llama hubs, HVS, hubs, los hubs, ¿no? Entonces uno, en el caso de los aeropuertos, uno dice el aeropuerto de Atlanta es un hub, porque el número de vuelos diarios es en miles. El aeropuerto de Bogotá, por ejemplo, es uno de los aeropuertos más congestionados de Sudamérica. Otro tipo de red, digamos, de transporte, en este caso transporte aéreo. Redes biológicas. Aquí tenemos un personaje interesante que vamos a abordar más adelante. El nombre científico es Selegans. Selegans es un gusanito, es ese gusanito que ven ustedes aquí. Unos señores hace como unos 20 años ganaron el premio Nobel. 3 señores. Duraron durante 15 años descifrando el cerebro de este gusanito. ¿Por qué escogieron este gusanito? Primero porque es transparente, entonces es muy fácil, digamos, de investigar. Haciéndole cortes al gusanito y con mucha paciencia, lograron descifrar, encontrar esta red, que es, aquí los nodos son las neuronas del gusanito, y los enlaces son lo que se conocen como sinapsis. ¿Sí? Más tarde vamos a usar esta red como ejemplo para hacer un análisis muy básico de esta red. Entonces, este tipo de redes biológicas también es importante. Proteínas, aquí está el caso de la levadura. Este tipo de redes también es importante. ¿Cómo están los compuestos químicos? ¿Cómo están sus átomos, sus moléculas relacionadas? Porque la relación que hay entre las moléculas y entre los átomos de algo como la levadura, no soy experto en biología, pero le da uno muchas luces de qué comportamiento tiene, de si el elemento es dulce o es salado, o es tóxico, o es de un color amarillo, o es azul. Entonces, estas redes son muy importantes, digamos, para estudiar. Bueno, un ejemplo que no puedo dejar de poner, pues, o sea, estamos inmersos en estas redes neuronales artificiales. Digamos, esto de la izquierda es una red neuronal artificial, cuyo modelo es esta de la derecha, pero estas de la izquierda son estas redes neuronales artificiales, por ejemplo, que están detrás del ChatGPT y que están detrás de todo este boom del machine learning, del deep learning. Y entonces, hoy en día lo que se hace es entrenar estas redes, entonces
Hay muchas herramientas para entrenar estas redes y para descubrir esa cantidad de cosas que ustedes ven, sistemas de recomendaciones para los almacenes, que el ChatGPT le responda a uno muy correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo también muy importante de red, ¿no? Bueno, como yo les decía, este es un lenguaje común. Entonces es importante observar lo siguiente. Aquí abajo a la derecha tengo yo como el modelo abstracto de una red. Son 4 nodos y 4 enlaces. Pero este modelo abstracto puede tener varios modelos reales. Por ejemplo, puede corresponder a 4 actores o actrices y a 4 películas donde han actuado en conjunto. Aquí tengo 4, pues, actores. O puedo tener 4 computadores conectados de esa manera, o 4 proteínas, digamos, que están interrelacionadas por el papel que juegan. Normalmente, este que está a la derecha se llama como un grafo, digamos. Esto es un grafo y estas 3 son redes. No es universal, pero digamos se considera que cuando tengo yo como un modelo abstracto de una red sin saber qué son los nodos, lo que tengo es un grafo. Y cuando tengo ya instanciados, o digamos que el 2 es Al Pacino, que el 1 corresponde a Marlon Brando, etcétera, como este modelo ya aplicado a la vida real, entonces esto es una red. Aunque no es universal, algunos libros pues usan al revés la terminología, pero lo que sí es claro es que es un lenguaje común, ¿sí? Es un lenguaje común para muchos fenómenos. Bien, hablemos un poquito del poder de las redes. Voy a mostrarles un modelito muy interesante que quisiera compartir con ustedes. Aquí voy a abrir un programita que se llama NetLogo. Es un programita, es un software muy fácil de manejar, que se usa en ciencia de redes. ¿Qué observamos ahí? Pues déjenme mostrarles aquí este modelo andando. Se va a demorar un poquito. No sé si en el chat me pueden decir o alguien puede levantar la mano y me puede decir qué está observando o qué estamos observando. No tenemos manos levantadas ni comentarios en el chat, ingeniero. Bueno, entonces los corché totalmente. Ok. Bueno, supuestamente esas son unas luciérnagas que están volando, muy probablemente en el sur de Asia, que ahí abundan las luciérnagas. Hay millones y millones en los árboles. Y que Ingeniero, ya entonces, tenemos comentarios. bueno, dime. Veo un lenguaje de señales lumínicas, dice Henry Velázquez Yaya. Y Carlos Eduardo Gutiérrez Urue dice modelo basado en agentes. Ok, es un modelo basado en agentes, sí. Es un modelo luminoso. Estas luciérnagas, si ustedes observan, están sincronizándose poco a poco. Si ustedes observan, cada vez la luminosidad es mayor, ¿cierto? No es un proceso fácil, puede ser demorado. Si ustedes miran la gráfica aquí a la izquierda, en la parte inferior izquierda, este es como el número de luciérnagas que están siendo sincronizadas, ¿sí? Que se están sincronizando. Este es un fenómeno que ha sido estudiado hace mucho tiempo. Hay diferentes modelos para entenderlo. El último modelo tiene que ver con esto que les voy a mostrar ahorita. No se ve muy bien, perdón. Vamos a ponerlo otra vez. Se debe al hecho de que hay una red invisible. Estas luciérnagas se comunican, ¿ok? Se comunican.
parece que es una comunicación muy local, que no miran todas las luciérnagas, sino es una comunicación muy local de que una luciérnaga vea 2 o 3, intenta como sincronizarse con esas 3, y estas de por aquí intentan sincronizarse con las que están en su vecindad, y resulta un fenómeno que se llama emergente, que creo que esa palabra la de conocer, un fenómeno emergente, y es que al final, después de un periodo de tiempo, terminan todas titirando al tiempo. Eso se ve mucho en el sureste de Asia, donde está de noche totalmente, y llega un momento en que cerca de los ríos hay muchos árboles donde hay luciérnagas, y en cierto momento parece de día, porque todas empiezan a sincronizarse al tiempo. Bien, este es un ejemplo de algo muy importante, y es, detrás de todo fenómeno complejo, detrás de cada sistema complejo, hay una red que define las interacciones entre sus componentes. Estamos en la era del mundo complejo, estamos en la era en que es importante mirar las cosas en su complejidad, en que tenemos que ver las cosas desde puntos de vista diferentes, desde la biología, desde la física, desde la sociología. Y ahí entonces tenemos que detrás de todo sistema complejo siempre hay una red, normalmente invisible. Entonces el estudio de las redes no es la única manera de estudiar un sistema complejo, ¿no? Pero es una de las maneras de estudiar un sistema complejo, viendo la red que hay detrás del sistema complejo. Bien. Miren, estamos en el 2024, ya desde el 2009 ya había interés en esto de las redes. Miren que estas dos, Nature y Science, son las revistas más prestigiosas a nivel mundial de ciencia. Aquí tenemos portadas de esas revistas que tienen que ver con, por ejemplo, sistemas complejos y redes, conexiones vitales, el estudio del cerebro. Entonces es un tema, digamos, no tan reciente. Lo que pasa es que la tecnología no había dado para poder analizar redes muy grandes. Entonces, en los últimos 5 o 10 años ya ha evolucionado el tema de Network Science, y ya hay muchas maneras de analizar redes, ya se analizan redes muy grandes, y es un tema que va poco a poco creciendo. Ingeniero, tenemos otro comentario de Henry Velázquez Yaya. Una de las redes que más me encanta usar es la de mapas mentales. El conocido efecto mariposa es producto de una red invisible pero existente y que cubre el... Ok. Sí, el efecto mariposa. Muy probablemente hay una red invisible que conecta cosas que uno cree que aparentemente no están conectadas, y ahí uno puede estudiar todos esos fenómenos, ¿sí? O sea que estas redes son muy importantes. Bien, no sé si hay otro comentario, Norma. No, señor, no tenemos más comentarios, ingeniero. Bueno, entremos un poquito a mirar los modelos de redes, digamos a lo largo del tiempo que existe esta disciplina, desde la época del señor Jacob Moreno de los años 20, pues ha habido investigación. Las investigaciones han sido de sociólogos, de físicos, de antropólogos, de economistas. Es un tema muy multidisciplinar. Y han surgido algunos modelos que ya llevan casi 40 años de existir. Pero cada día hay nuevos modelos. Pero digamos los más importantes son 3. Quisiera hablar de 2, o sea, no vamos a entrar en detalles de matemáticos ni en detalles, digamos, de cómo se generan los modelos, sino mostrarles un poquito cómo son esos modelos. Bien. Quisiera que observáramos esto, y si hay algún comentario en el chat o alguien quiere levantar la mano, me contara. Entonces voy a activar aquí, acá y acá.
Ok, entonces la pregunta que quisiera hacerles es si ven alguna diferencia entre estos dos modelos. Estoy usando como un método generativo, digamos, estas redes se pueden ver en el tiempo y pueden ir creciendo en el tiempo. Entonces, si quieren, repitamos la animación. Bueno, tienen nombres distintos, lo están viendo, red aleatoria, red preferencial. Pero no sé si alguien pudiera decirme, pues no tienen por qué saberlo, pero podría de pronto comentar alguna diferencia entre esas dos redes. Que no es fácil porque no se ve ahí una diferencia, pero de pronto alguien me puede decir. Dice Henry Velázquez Yaya, veo que en ambas hay nodos, pero las interacciones se dan en diferente forma. Sí, Dice Carlos Eduardo Gutiérrez, uno parece más multicéntrico, otro más unicéntrico. ok. Quedémonos con ese último comentario. Me gusta la palabra multicéntrico y unicéntrico. No sé, de pronto este es unicéntrico, este es multicéntrico. Y dieron con la clave, digamos, esta red preferencial se caracteriza por tener, digamos que el tamaño de Tenemos, estos, dime, ingeniero, tenemos dos comentarios más. listo. Un modelo, dice Alejandro Ballesteros, un modelo es más centralizado mientras el otro genera centralidades más variadas. Y Henry Velázquez Yaya vuelve a participar diciendo, por un lado, el movimiento se ve algo caótico y en la otra trata de hacer una organización alrededor de puntos definidos. Ok, entonces tomemos esos comentarios. El tamaño de estos nodos corresponde al número de enlaces que le salen. Por ejemplo, miren que este nodo grande tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? En cambio, este tiene un solo enlace chiquito. Lo que uno observa que no es muy claro es que esta red tiene como pocos nodos que tienen grado muy alto. Esos se llaman hubs, esos son los famosos hubs. En cambio, esta como es aleatoria, digamos, quiere decir que se generan los enlaces se generan aleatoriamente. Entonces, digamos, esto responde como una distribución como uniforme, digamos. Pero esta es preferencial en el sentido de que hay preferencias, ¿no? Entonces, cuando se genera esta red, hay como preferencias. No va a entrar en detalle las preferencias, pero eso hace que, ¿sí? Este fue el primer modelo de redes que existió, la red aleatoria, y este es un modelo reciente que más o menos en el año 2000 se descubrió y que tiene muchas aplicaciones. Entonces, digamos, dependiendo del fenómeno que uno esté estudiando, uno puede plantear que el fenómeno corresponde a un modelo aleatorio o a un modelo preferencial o a otros tipos de redes. Esto se los comento para decirles pues que hay ciertos modelos que han sido estudiados y que esa área está en construcción, o sea, cada vez hay nuevos modelos. Y déjenme mirar otro poquito de estos modelos. Esta es una charla introductoria, pues la idea es dar ideas, digamos, muy generales de lo que es la ciencia de redes. Déjenme aquí voy a cargar unas redes. Ok, entonces miren, aquí a la izquierda está la red aleatoria y aquí está la red preferencial. Visualmente, igualitas, pero miren que acá abajo hay una cosa importante. La distribución de los grados de la red. Entonces aquí estamos viendo como una especie de histograma que me está diciendo cuántos nodos tienen determinado grado. Digamos, si este es el grado, bueno, el grado de un nodo es el número de enlaces que le salen. Entonces, esto quiere decir que hay unos pocos nodos aquí
que tienen grados pequeños, digamos esto de acá correspondería a estos como del extremo. Entonces hay una distribución que, bueno, ustedes deben conocer, es la distribución normal, como esa distribución gaussiana, pero aquí la distribución es totalmente distinta. Estas barras de arriba están diciendo, hay pocos nodos que tienen un grado muy alto, perdón, acá a la derecha. Estoy diciendo que hay muy pocos, esta altura chiquita es que hay muy pocos nodos que tienen grado muy alto, digamos, por ejemplo, 150, esto es como 30. O sea, acá hay hubs. Y hay muchos nodos, miren, acá alrededor que tienen grado muy pequeño. Este tipo de distribución es muy importante. Es lo que caracteriza estas redes que se llaman redes preferenciales. ¿Ok? Bien. Vamos a atacar estas redes. Entonces, el tipo de ataque, digamos, entre comillas, que les voy a hacer es por hubs. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reducir este deslizador como a un 10%, miren. Entonces, lo que voy a hacer es quitar un 10% de los nodos. ¿Cuáles? Los que tienen grado más alto de aquí y los que tienen grado más alto de aquí. Entonces, observen lo que pasa. Entonces, voy a ir quitando nodos. Y lo que quisiera mirar con ustedes si me funciona es que nos demos cuenta que el comportamiento es muy distinto. Déjenme a poner un poquito más alto como lo tenía en 40. Y tratemos de mirar qué es lo que va a pasar. Aquí estoy eliminando nodos. De pronto parémoslo ahí. Entonces miren lo que está pasando. De ambas redes estoy quitando los nodos de mayor grado. ¿Sí? Este numerito de acá arriba es el número de componentes de la red. O sea, que la red tenga un componente quiere decir que está conectada. Están conectados todos con todos. Y que acá sea 21, ¿qué quiere decir? Ahí no se ve muy bien, pero esta red está despedazada en 21 pedazos. Para mirar eso, creo que voy a espichar aquí. A ver si me funciona. ¿Sí ven? Mire, ya hay nodos aislados aquí. En cambio, si espicho aquí, esta red permanece cohesionada. ¿Sí? En cambio, esta se partió en 21 pedazos. ¿Sí? El mensaje aquí es que dependiendo el comportamiento de una red, el comportamiento dinámico de una red depende de su estructura. ¿Cierto? La estructura de una red define su comportamiento. Un ejemplo muy bonito de eso es el carbono, ¿no? Ustedes saben que el diamante es un tipo de carbono y el grafito es otro tipo de carbono. El diamante tiene unas propiedades muy distintas al grafito, que es como el lápiz con el que uno escribe. ¿Sí? Sin embargo, es el mismo componente, pero ¿qué es lo que sucede? Que tanto el diamante como el grafito son materiales que tienen una estructura diferente, que internamente su red es diferente. Entonces, eso hace que tengan comportamientos diferentes. Entonces, gran parte importante del estudio de las redes es mirar cómo la estructura de una red define su comportamiento. En este caso, por ejemplo, esta red de la derecha es más vulnerable a ataques si yo ataco los hubs. Pero yo puedo tener varios tipos de ataques. Si yo tengo un ataque aleatorio, por ejemplo, es posible que esta red sea menos vulnerable que esta. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, no sé si eso es claro. Quería mostrarles un poquito qué modelos de redes hay. Estos son dos de los modelos más importantes. Y el mensaje grande aquí es cómo la estructura de una red
define su comportamiento dinámico. Bien. Continuemos. Aquí se puede ver un poco mejor la diferencia entre la red aleatoria, miren a la izquierda y acá a la derecha. Aquí ya se comienzan a ver, claro, estas dos redes tienen mucho más nodos que las que les mostré anteriormente, y acá se comienzan a ver los famosos hubs, ¿no? Que son como estas estrellitas. Estas dos redes tienen el mismo número de nodos, pero esta se genera de manera aleatoria y esta de manera preferencial. Ok. ¿Preguntas en el chat, Norma, o algo? No, ¿no? Sí, señor. Espérame un segundo que alguien acabó de escribir. Carlos Eduardo Gutiérrez, ¿qué son hubs? Ok. Respuesta a estos cositos. Este es un hub, este es un hub. Son nodos de la red que tienen muchos enlaces. Ejemplo, para que quede claro, ejemplo típico de un hub en una red social como Instagram. Shakira es un hub. ¿Sí? Es un nodo de esa red social que tiene muchos amigos, por ejemplo. ¿Sí? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, entonces muchos fenómenos conducen a redes que tienen hubs. No todos, digamos, no todos. Hay otro tipo de red muy importante que se llama la red mundo pequeño, que también es muy importante. Pero digamos, cuando uno va a investigar algo y trata de descubrir la red, digamos, que subyace algún fenómeno, uno puede partir de una hipótesis y es de, vamos a suponer que tiene hubs, vamos a suponer que es aleatoria y uno mira qué es lo que pasa, ¿no? Bien. Aplicaciones. Bueno, aquí tenemos lo que yo les estaba mostrando en ese modelo de NetLogo de pronto un poquito más sencillo. Vamos a ver la diferencia entre un ataque aleatorio a una red y un ataque por hubs. Ataque aleatorio quiere decir que yo escojo al azar una de estas nodos y lo desaparezco. Y aquí que voy atacando, pero los más grandes primero. Entonces miren la diferencia. Segundo. No me va a permitir. Ok, es que quisiera hacerlo de manera sincrónica, no pude. Bueno, por ahí ustedes pueden ver. Cuando yo ataco, estas dos redes son iguales. Cuando yo ataco los hubs, es cuestión de muy pocos nodos para que la red se destruya. En cambio, miren aquí, es que tengo un problema con la presentación. Acá dice 27 nodos, aquí como 28 nodos. Mire que esta red no se ha destruido todavía toda y esta ya quedó despedazada. Ese es un buen ejemplo de cómo el modelo de una red define el comportamiento de la red. En este caso, es cuando yo ataco una red. Bien. Bueno, una cosa importante, no todo ataque es negativo, digamos, uno puede pensar en un ataque de estos. Un segundito. Uno puede pensar en un ataque de estos, bueno, como un ataque a una red, pero también digamos que uno está vacunando personas, ¿sí? Entonces acá podemos estar pensando en que esas personas se vacunaron, entonces salen del sistema, digamos, de la red, digamos, de personas enfermas. Entonces cuando yo hablo de ataque a una red, puede ser en el sentido negativo o en el sentido positivo. De hecho, uno de los ítems más estudiados en ciencia de redes, pues, que existía obviamente antes del COVID, pero que se aumentó mucho con el COVID, es el estudio de estas redes que se arman, digamos, redes sociales que se arman, redes familiares, etcétera, y cómo una enfermedad se puede difundir
y cuál es la mejor estrategia para vacunar, que depende del tipo de red, etcétera, ¿ok? Esa es una aplicación muy importante de las redes. Bien. Otra aplicación importante son los modelos de difusión. Ok, pero entonces, bueno, aquí estoy hablando de dos cosas que son importantes y son dos temas muy diferentes y que se han separado bastante hoy en día. Contagio biológico, pues es tener una red, infectar a algunas personas en la red y ver cómo se va difundiendo, digamos, el contagio de una enfermedad. Pero también yo puedo tener una red y contagiar, digamos, en el sentido de un chisme. Entonces yo le digo un chisme a ciertas personas y observar cómo se difunde ese rumor, digamos. ¿Sí? Hasta hace 10 o 15 años se creía que el contagio social se podía modelar como el contacto biológico, pero hoy en día han surgido modelos diferentes y se sabe que el contagio social tiene muchas diferencias con respecto al contagio biológico, corresponde, digamos, a modelos diferentes. Pero los primeros modelos de contagio social eran modelos de cómo se difundía una enfermedad. ¿Ok? Ese es un tema muy, muy estudiado. Déjenme poner una red. Por ejemplo, una red aleatoria aquí. Entonces yo tengo aquí un 5% de... Voy a difundir una información. Voy a difundirla a un 5% de esta población, de esta red. Voy a dejar como unas semillas ahí. Y el tipo de semilla son las que tienen menor grado. O sea, deben ser como... Si esta fuera una red de personas, como las personas que tienen... Que están como más afuerita. Miremos qué pasa ahí. ¿Sí ven? Esta red, ¿cuántas? Ah, no aparece. Tiene 100 nodos. Y de esos 100, 5 les voy a contar un chisme. Entonces quiero ver cómo se difunde ese chisme. Entonces lo podemos hacer paso por paso. Entonces mire que ya estas adquieren el chisme, los vecinos. Aquí estoy suponiendo que si alguien le cuenta algo, el rumor se transmite infaliblemente, que no hay teléfono roto, digamos. Y acá a la derecha puedo observar cómo evoluciona, digamos, gráficamente la difusión. Déjenme. Entonces uno puede tener aquí una gráfica de cómo se difunde esa información dentro de la red. Y aquí una gráfica que es muy importante y es diariamente cuántas personas supieron del chisme. Acá hay picos. Ustedes ven que en el caso, digamos, de la pandemia y eso, estos picos eran muy importantes porque estos picos definían, o sea, el objetivo de muchas medidas en la pandemia era reducir ese número de picos porque eso implicaba que si el pico era muy alto, los hospitales no daban abasto para atender las personas. Ingeniero, discúlpeme. Tenemos, Henry Yaya participó hace unos minutos acerca de los hubs. Ah, bueno. Dice un hub, perdón, Henry Velázquez Yaya. Un hub es un punto de concentración y distribución en una red. Es un punto fundamental que concentra muchos de los enlaces de la red. Es un punto especializado para desempeñar un determinado papel. Y Carlos Perfecto. Federico Gómez pregunta, ¿qué modelos podemos usar para contagio social? Muy buena pregunta. Para contagio social,
hay un modelo que se llama el modelo de mundo pequeño, que es un modelo más o menos reciente, que se ha descubierto que es muy coherente, digamos, cuando se quiere hablar de contagio social. Hay una diferencia entre contagio biológico y contagio social. A que de pronto, dada la pregunta, quisiera aclararlo. Digamos, aquí podemos verlo. Déjenme, si quieren, lo podemos ver aquí. Aquí, listo, tengo la gráfica de cómo se difunde la información o cómo se difunde la enfermedad, digamos, cuando escojo nodos que están como en la periferia. Ahora quisiera cambiar y poner nodos que están como en la mitad, ¿cierto? Vamos a ver si me funciona esto. Que son estos. Y miremos lo que pasa. Entonces observen, ¿no? Aquí la difusión es más grande y el pico ocurre antes, ¿no? Eso quiere decir que si la enfermedad se está difundiendo en los nodos que tienen muchas conexiones, la propagación va a ser más rápida y el pico va a ser antes, ¿sí? Entonces uno puede jugar un poco con esto y mirar un poquito qué impacto puede tener cierto tipo de selección, digamos, de los nodos de una red en su difusión. Este tipo de difusión que estamos viendo es la difusión biológica, en el sentido de que si yo, por ejemplo, hago aquí, inmediatamente todos los vecinos de estos 5 nodos se infectan ahí mismo. Es un modelo ideal en el sentido de que es posible que no se infecten ahí mismo, ¿sí? Pero en una difusión biológica, lo que pasa es que si yo tengo un nodo rojo, él influencia directamente los nodos vecinos, ¿sí? Y digamos que entre comillas tarde o temprano, a no ser que los vacunemos, terminan enfermándose. En difusión social es distinto. Por ejemplo, si yo tengo difusión social y tengo lo que va a pasar es que, por ejemplo, para comprar un iPhone, ¿sí? Esta personita me está diciendo, esta rojita compró el iPhone. ¿Y qué me está diciendo aquí, jóvenes? Compra el iPhone. ¿Qué va a decir? Bueno, tú eres amigo mío, pues sí, pero yo necesito como que de aquí y de aquí, de acá me digan, cuando unos 3 de mis vecinos o de mis amigos me digan, yo tengo iPhone, ahí sí lo compro. Dense cuenta que es un tipo de difusión distinta, porque para que se ponga rojo este nodo, se necesita que haya un umbral, digamos que mínimo 3 personas me digan que el iPhone es bueno, o 2 personas, o 5. Entonces, esa a grosso modo es la diferencia entre difusión biológica y difusión social, ¿sí? Entonces son modelos que se han construido, digamos, hay muchas variaciones de modelos, pero digamos, una diferencia básica es, y eso hace, digamos, que los modelos de contagio social sean un poquito diferentes a los biológicos. Pero estamos hablando de hace unos 10, 15 años. Antes se decía, no, el contagio social es como si fuera una enfermedad, pero eso ya no es cierto. Bien, no sé si hay más preguntas. Ingeniero, dice, no, ingeniero, no tenemos más preguntas. La última fue la de Carlos Federico Gómez. Muy bien. ¿Qué horas son, Norma? Son las 7:02. Bueno, entonces continuemos. Este modelo es muy parecido al que vimos antes. No voy a mirarlo. Déjenme un poquito hablar de un tema muy importante que es el tema de predicción, ¿no? Estamos en el mundo de las predicciones, ¿no? Que yo compré una camisa en el Éxito y entonces
El éxito me manda un mensaje de que usted compró esa camisa, entonces muy probablemente quiere este pantalón, etcétera. Todo, todo hoy en día es como basado en predicciones. Un medio sinónimo de predicción es recomendación, ¿no? Entonces, recomendación de películas, etcétera. Miremos un Ingeniero, poquito cómo funciona la predicción en ciencia de ingeniero, redes. Sí, bien. Carlos Federico Gómez tiene otra pregunta. Ok. Para contagio social, ¿qué variables se tienen en cuenta normalmente para modelar la probabilidad de contagio? Ok. Cuando yo tengo contagio social o cuando tengo contagio geológico, siempre hay una probabilidad, digamos. ¿Sí? Que cuando tengo una infección, digamos, hay personas más o menos resistentes a la infección, entonces la probabilidad de que se adquieran la enfermedad, pues lo más real es que varíen con cada persona. Pero eso es, si yo asumo variación así, los modelos son muy complicados. Entonces, ustedes saben que los modelos, la utilidad de los modelos matemáticos y modelos en general es que deben ser sencillos. ¿Sí? Entre más sencillo sea el modelo, pues más poder de predicción tiene. En el caso del contagio social, hay muchos modelos. El que yo les comentaba tiene el parámetro del umbral, digamos, con el ejemplo del iPhone, cada persona tiene como un umbral. Dice, o sea, yo quiero comprar un iPhone, pero voy a esperar que cierto número de personas me lo recomienden. O inclusive una persona puede decir, nunca, pues no lo va a comprar nunca. O sea, normalmente ese parámetro de umbral inicialmente se pone uniforme para todas las personas y entonces se puede trabajar el modelo. Pero no puede meterle muchos parámetros al modelo, ¿no? Dependiendo, digamos, de qué tipo. Por ejemplo, el comprar un iPhone puede ser muy diferente a unos modelos que son muy estudiados, que es cuando una persona que está inconforme con medidas del gobierno, por ejemplo, decide salir a marchar, ¿cierto? Hay una red que está funcionando, una red social que está funcionando y entonces, digamos, ¿qué criterios tiene una persona para decir, bueno, voy a salir a marchar y a protestar? Entonces, si tiene si tiene amigos o si tiene conocidos o el grado de inconformidad es tal, en general, digamos, cada contagio social, o sea, comprar un iPhone es un caso de contagio social. Irse a la Plaza de Bolívar es otro tipo de contagio social. Cada uno tiene como parámetros diferentes, pero hay modelos generales que, digamos, pueden usarse para hacer un primer análisis, digamos, de esos fenómenos sociales. Ese es un tema absolutamente gigante en el que yo diría que cada tipo de contagio social tiene sus propias maneras de manejarse. Y desde mi punto de vista creo que hay muy pocos modelos generales. Es muy distinto, digamos, cómo se contagia uno socialmente. Por ejemplo, el fumar, ¿no? Es un fenómeno muy estudiado. Entonces una persona empieza a fumar, ¿qué tanto por influencia social, qué tanto por propaganda, etcétera, etcétera? Bien, miremos un poquito lo de predicción. Aquí vamos a ir a un modelito que ya lo mencionamos un poquito. Bien, entonces miremos este modelo. Estos circulitos a qué corresponden? Son las personas del colegio de Jacob Moreno, ¿ok? Hay, hay 33, hay 33 jóvenes ahí en el colegio. Estos son los enlaces. ¿Estos de dónde vienen? Digamos, esto es lo más difícil de construir de pronto, digamos, aquí, estos son enlaces fuertes, digamos,
este niño y este niño, digamos, están relacionados porque muy frecuentemente juegan en los recreos, digamos, casi todos los días, etcétera. Entonces son enlaces que se establecen, digamos, con un estudio sociológico, ¿cierto? Si yo les hiciera la pregunta en este momento, de estos nodos azules, ¿cuáles son niños y cuáles son niñas? ¿Ustedes qué me responderían? No sé si por el chat o levantando la mano. Yo quisiera Esperemos. predecir. Sí. No entendí la pregunta, dice Henry Velázquez Yaya. Entonces la voy a aclarar. Por ejemplo, es que no es tan clara. Este puede ser un niño, una niña, un niño. ¿Cómo haría yo para saber? O no se puede saber. Si alguien desea levantar la mano para participar. Henry Velázquez. Ah, ya entendí. Niños y niñas. Ok. No sé si hay alguna idea. No, ingeniero. Ni manos levantadas, ni Ok. participación en el chat. Creo que la pregunta no fue clara o es muy difícil de responder. Entonces quisiera responderlo con lo que voy a hacer a ver si se entiende. Entonces observen lo que va a hacer que es muy, muy, muy importante en ciencia de redes. Díganme qué hice. Es la misma red, ¿de acuerdo? Solo que está desplegada de otra manera. ¿Sí? Esta es una manera muy importante de visualizar una red, que es como agrupando los nodos y poniendo cerca a sus vecinos. ¿Ok? No voy a entrar en detalles, es un algoritmo pues sofisticado que hace esto. Ingeniero, ¿Sí? Alexandra Meléndez dice, de pronto por el tipo de relación, entre comillas, o interacción que hay entre ellos, ¿se puede saber? Ok, acá estamos observando los tipos de relación. Un poquito. Con lo que estamos viendo ahorita, ¿podrían decirme cuáles son niños y cuáles son niñas? Pues ¿O depende todavía del no? criterio de agrupación, dice Henry Velázquez. Ok. ¿Alguna otra respuesta? No, señor, por ahora no. Bueno, predecir exactamente pues es imposible, es muy difícil, pero digamos, si yo despliego esto aquí, lo que sugiere esto es que aquí están agrupados niños o niñas, no lo sé, y aquí niños o niñas. ¿Sí? Según el comportamiento que sabemos de los colegios. Entonces yo podría hacer lo siguiente. ¿Ok? Estas dos aquí de pronto podrían ser niñas. Pues no hay seguridad total, pero digamos, este es un tipo de predicción muy importante que se hace en redes. ¿Sí? Esto se llama generación de comunidades de una red. La palabra central y la palabra más importante y más investigada en ciencia de redes hoy es comunidades. En terminología de ciencia de datos podría decirse clústeres. Estos son los clústeres de la red. ¿Sí?
Entonces, por Henry las... Velázquez dice, ¿sí? cuando se aplica un color es porque ya hay un criterio previo para agrupar. Sí, pues esto lo construí yo, digamos, sí, esto lo construí yo y no estoy seguro si son niños acá y niñas acá, pero digamos que es muy parecida como a esta, ¿ok? Entonces uno puede predecir visualmente, digamos, ¿sí? Uno puede tener una red y detectar comunidades de esa red. Y esa es una herramienta importantísima para hacer predicciones. Obviamente no es la única manera de hacer predicciones, ¿sí? O esto debe ir complementado con un análisis ya más matemático, más científico, pero en principio es una herramienta muy importante para iniciar como una investigación en redes. Y es detectar qué comunidades hay, ¿sí? Bien. Déjenme, creo que alcanzo a mostrar este modelo. Creo que alcanzo a mostrar dos modelos más. Este es el modelo de red más popular, el Club de Karate de Sahari, ¿sí? No puede haber charla de ciencia de redes que no hable del Club de Karate. Entonces, quisiera contarles un poquito cómo es la historia de esta red, a grosso modo. Pues la historia está aquí. Estamos hablando de 1970-72, en una universidad de Estados Unidos, se creó un club de karate. Esos clubes que se crean en las universidades de deportes, de básquet, ahora que estamos en los olímpicos, ¿sí? Un señor antropólogo de apellido Zachary, su tesis de doctorado fue investigar las relaciones sociales en este club de karate. Es una red social. Los nodos son las personas miembros del club de karate y los enlaces corresponden a la interacción por fuera del club. Él quería mirar qué tanto se preservaban las relaciones dentro del karate y se extrapolaban, digamos, a que fueran amigos, ¿cierto? Fuera de la universidad, ¿sí? Sucedió algo inesperado. Mientras el investigador Zachary estaba haciendo su investigación, hubo un conflicto en ese club de karate. Se agarraron el dueño del club y el entrenador del club, ¿sí? Y el club se partió en dos, ¿sí? Entonces lo que hizo este señor Zachary fue tratar de predecir con la información que él tenía, ¿sí? Sin ver la información real de cómo se dividió, cómo se pudo haber dividido el club. No sé si es claro. O sea, aquí tenemos la red, si quieren. Esta es la red de karate, aquí están son 34 personas miembros de la red. Estos son los enlaces que se establecieron, digamos, creo que el club duró como uno o 2 años funcionando antes de que el dueño y el entrenador ¿sí? Aquí están los líderes. Creo que este es el dueño del club y este es el entrenador. ¿Cómo se puede predecir cómo se partió este club en dos? Pues va a ser lo mismo que hice la vez pasada. ¿Ok? Ahí estamos viendo poco a poco que están surgiendo dos comunidades. ¿Ok? El señor Zachary dedujo estas dos comunidades, no con este método del 2024, que es esto visualizado, porque en esa época ni siquiera existían los computadores. Él usó una técnica de
especial, digamos. Ingeniero, perdón. Sí. Dice Henry Velázquez Yaya, aquí estamos viendo las redes en su versión más sencilla, pero cuando Claro. entra el concepto de capas ya el asunto se complica. Sí. Sí, esta charla es introductoria, aquí no vamos a hablar de fórmulas, no vamos a hablar de cosas complicadas, sino es una visión muy general, digamos motivacional hacia el estudio de las redes. ¿Sí? Entonces miren que Zahari calculó las redes así, dijo, el club se partió así. ¿Sí? ¿Y cuál fue la partición real? Voy a espichar aquí partición real. Miren la red, antes de espichar el botón, miren la red y cuando espiche me dicen qué pasa al espichar comunidades reales. Voy a espicharla ya. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Comuníquenme si quieren por el chat qué observaron. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien desea participar? Ok, No, ingeniero. lo que sucedió fue que el señor Zahari se equivocó por una sola persona. Miren, estas son las comunidades que él calculó. Y miren que al poner comunidades reales, creo que se equivocó en este porque este se va a poner rojo, creo. Miren. No, rojo se convirtió en verde. O sea, Zahari dedujo cómo se dividió el club, predijo la división del club, excepto por una persona. Estamos hablando de 1972, sin muchas herramientas. Este fue un estudio muy importante que impulsó mucho la ciencia de redes. Hoy en día la tesis de doctorado de Zahari yo la puedo hacer en 15 segundos con esta aplicación, pero obviamente en esa época fue un trabajo muy grande. ¿Sí? Y estas se llaman, no se les olvide, comunidades de una red. Ok. Déjenme de pronto terminar, yo creo que no alcanzo a hacer más, mostrándoles un software muy bueno, que es el que se usa en la vida real para hacer estas predicciones, y trabajar un poquito con esta red famosa del, del cerebro del gusanito, ¿ok? Y creo que con eso terminamos. Entonces, el software se llama Gephi, es un software muy, muy bueno, es un software espectacular, es un software muy fácil de manejar, es un software visual, pero por detrás tiene, pues, obviamente mucho de ciencia, pero es un software, digamos, creo que es el software que más se usa en ciencia de redes para analizar las redes, o para un primer análisis de las redes que conduzca ya, pues, a un análisis más matemático, ¿ok? Está un poquito demorado. Uf, casi que no. Ok, déjenme ver. Ok, ¿qué vemos aquí? Pues una mancha negra. Aquí no se ve nada, pero esta es la red del cerebrito del gusano. Miren aquí, 297 neuronas, 2345 sinapsis. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis básico de esta red.
A propósito, este software Gephi funciona para redes de millones de nodos. Es un software muy potente. Lo voy a usar para un ejemplo muy pequeño. Lo primero que le voy a decir a este software es, encuéntreme comunidades, clusters en esta red. Esa opción está aquí. Vamos a ver qué hace. Me dice, bueno, le encontré 6 comunidades. ¿Sí? Voy a decirle que me coloré las comunidades. Están ahí. Pero no se entiende nada porque no se ven las comunidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un algoritmo de visualización, que es el que más se usa, que se llama GIF&Who. Este no es la medalla de oro de PESA, sino es un científico que descubrió este algoritmo. Y miren lo que va a pasar. ¿Ok? Ahí están las comunidades. ¿Sí? Una persona que sepa de neurología o que esté investigando esto puede decir, ah, miren que este color corresponden a las funciones motoras del gusanito, a las funciones, no sé. ¿Sí? Yo puedo aislar una comunidad, y con esto creo que termino. Aquí tengo unos filtros, entonces a ver si me acuerdo, va a decirme que me filtre esta, o sea, que me extraiga una comunidad para poderla analizar aparte, ¿cierto? Me parece que es este filtro. Todo es icónico, ¿no? Y con el mouse. Cojamos esta comunidad. Entonces, miren, aquí está esta comunidad. Despicho un botoncito por aquí. Me sale un nuevo espacio de trabajo. Y aquí tengo esta. Ya son 74 nodos, 361 aristas. ¿Sí? Voy a hacer que las aristas sean un poquito más delgaditas. Puedo visualizar un poquito mejor la red. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer maravillas con este software. Bueno, creo que no tenemos más tiempo. Déjenme de pronto terminar. Me faltaron algunos ejemplos, pero déjenme terminar un poquito con estos 3 o 4 slides muy corticos. Ciencia de redes y ciencia de datos. En lugar de pensar en el mundo como un conjunto aislado de datos, data science, pensémoslo en términos de redes y sus relaciones, network science. Modelando explícitamente las relaciones podemos tener mejores modelos y obtener mejores predicciones. Esta frase ha sido comprobada en los últimos, más que todo en los últimos 7, 8 años, donde ya hay técnicas para hacer machine learning, para hacer deep learning, y en donde la entrada de esas redes neuronales que hacen esos procesos, que antes eran imágenes que corresponden como a matrices, o texto como el ChatGPT que corresponde como a vectores. Antes yo podía poner solo matrices y vectores para alimentar animales. Hoy en día se pueden poner grafos o redes. Y eso ha hecho que muchos modelos mejoren sus predicciones. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Sí? Esta es una frase de un experto en ciencia de redes llamado James Fowler, que junto con Nicholas Christakis escribió un libro que es un bestseller, se llama Connected, el poder fuerte de las redes sociales y cómo moldean nuestras vidas. Una frase de ese libro es,
Se pueden hacer mejores predicciones utilizando las relaciones entre los datos que con los datos mismos. Entonces él dice que las relaciones entre los datos pueden ser más importantes que los datos mismos. Pues no sé si hay alguna pregunta adicional. Tenemos 2 minutos. Ingeniero, pues hay varios comentarios. Sí, El Jeffy me recuerda en cierta forma al Tableau o al Cartoboulder. sí, es parecido al Tableau. Pero es más dirigido Eh, a ciencia de redes. El Tableau es más para ciencia de datos. ok. Eso dijo Henry Velázquez. Cristian Alexander Morón, ¿sabe o conoce si la ciencia de redes se puede aplicar a un cronograma de un proyecto para gestionar la ruta crítica? Digamos que ese es un tema como muy específico de investigación de operaciones. Ahí eso está inventado. De pronto, de pronto se puede enriquecer los datos con relaciones y obtener otro tipo de rutas, pero no, realmente de pronto para eso, de pronto sí, no es ideal la ciencia de redes. Más sistemas complejos, sistemas que tengan relaciones, redes sociales, redes biológicas. Bueno, el estudio grande hoy en día ustedes deben saber, es lo que se llama drug discovery, ¿no? Descubrimiento de drogas, se han descubierto, no sé, creo que drogas para el Alzheimer, una cantidad de cosas. Todo esto ha sido investigado usando ciencia de redes. No voy a decir que es lo único, ahí está metido modelos de lenguaje, hay una cantidad de cosas, pero debido, digamos, a que las proteínas y a que las moléculas, etcétera, son grafos, son redes, esa investigación Por ejemplo, hace unos 2 años se descubrió un nuevo antibiótico que se llama Halicin, y eso se hizo usando lo que se llama Graph Machine Learning, que es aplicar el Machine Learning, pero a grafos. Entonces, esa es un área, drug discovery, muy promisoria, donde la ciencia de redes, no va a decir que es la única, pero está muy metida ahí. Listo, ingeniero. Dice, pues profesor Meléndez, Henry Velázquez Yaya, pues profesor Meléndez, siendo el estudio y la integración de comunidades uno de mis hobbies, usted me ha dejado conceptos y herramientas muy útiles. Posiblemente me haga el curso completo, pues el tema de redes es la base del deep learning y de las redes neuronales propiamente dichas. Bueno, muchas gracias. Y cualquier pregunta, pues mi correo está ahí. Cualquier pregunta que tengan de adicional, pues con mucho gusto me pueden mandar algún correíto si tienen alguna inquietud, si necesitan, digamos, alguna información adicional que profundice alguno de los temas que vimos todos muy por encima, pues me pueden con mucho gusto, yo les respondo los correos que me envíen. Gracias, ingeniero. También dice Alexandra Meléndez. Buenas noches, muchas gracias. Excelente charla. Para una persona que está hasta ahora empezando en este mundo, ¿qué recomendaciones bibliográficas le podría dar? Gracias. Bueno, definitivamente el libro que acabé de mencionar es el mejor libro de divulgación. Aquí lo pongo. Este libro es un libro, Nicolás Christakis es un médico, James Fowler es creo que un físico. Este libro es un libro muy fácil de leer, no tiene ninguna... La información que tiene este libro de bibliografía es muy buena. Yo creo que el comienzo este libro se consigue en español, se llama Connected. Hay muchos más, pero digamos, este puede llevarlos
a los demás libros. Por internet hay mucha información. Pues pregúntenle al chat, por ejemplo, pregúntenle al chat GPT los 5 mejores libros sobre el tema de Network Science. Yo hice esa pregunta y de esos 5, pues 4, no todos, un 80% son realmente los mejores. Hay uno que ahí se pifió un poquito, pero entonces, digamos, personalmente, este es el mejor libro para comenzar en el tema. Connected. Listo, ingeniero. Dice Andrés, muy buena charla. Queda uno intrigado a seguir aprendiendo del tema. Carlos Eduardo Gutiérrez, ¿qué se verá con Python y ciencia de datos con ciencia de redes en el curso? Ah, bueno, sí. Hay una librería, se me olvidó decir, hay una librería en Python que se llama NetworkX. NetworkX es una librería muy robusta, muy potente. Es una librería que es la que se usa, digamos, cuando se va a trabajar en serio en el área de ciencia de redes. Digamos que uno comienza con Gephi, digamos, lo que yo sugiero es, uno comienza con Gephi como visualizando, mirando comunidades, etcétera, pues en algún momento hay que escribir un artículo o algo y toca eso ponerlo como en números, como en gráficas estadísticas, etcétera, y entonces ahí entra NetworkX, Network de Network y después una X. Esa es una librería de Python. En R, que es el lenguaje también que es muy importante, hay una librería que se llama, oh, se me olvidó el nombre. Hay varias librerías, pero realmente la más popular, obviamente porque Python es más popular, es NetworkX. Ok. Listo. Ingeniero, luego les acabo de dejar en el chat la información del curso Analítica de Datos Ok. usando ciencia de redes, el cual pues está completamente conectado con este tema que nos está compartiendo el ingeniero Alfonso Meléndez en esta noche. Allí pueden encontrar la información completa y cualquier inquietud o duda comunicarse con el ingeniero o conmigo y yo transmito sus inquietudes. Dice coordinador operaciones, no está el nombre, pero dice buena noche. Muchas gracias por la charla. Excelente, muy amable por entregar esta información. Y tenemos una mano levantada de Carlos Eduardo Gutiérrez. Ya te voy a dar la palabra. Dame un segundo, por favor. Carlos Eduardo, voy a permitirte el micrófono. ¿Listo? Ya puedes activar tu micrófono. Muchas gracias, muy buenas noches, profesor. Muchas gracias por la presentación. Em, yo tengo como unas preguntas, pues yo estoy interesado en el curso, ¿no? Porque creo que se va a dictar en las siguientes semanas. Bueno, 28 de agosto comienza. ok, Sí. qué bien. Pero tengo varias preguntas. Bueno, yo no tengo mucha familiaridad con la ciencia de redes, pero más o menos he hecho algunos cursos y relacionados con teoría de grafos. Sí. Y entiendo que aquí es como que en ciencia de redes tal vez se tienen en cuenta muchas de las características que se estudian en teoría de grafos. Obviamente tiene, yo creo que el soporte matemático en eso. Pero mi pregunta es cómo articularlo con la ciencia de datos, porque pues entiendo que en teoría de grafos y bueno, toda la ciencia relacionada con heurísticas combinatorias, programación lineal, programación entera, se encargan como de estudiar de pronto algunos fenómenos desde esa óptica, ¿no? Desde la optimización. Pero no lo veo como tan claro en ciencia de datos. No sé si podría de pronto como ayudarme a verle ese valor adicional que se le podría dar como con la ciencia de datos, por favor. Ok, sí. Digamos que inicialmente la ciencia de redes y la ciencia de datos pues nacieron en mundos diferentes. La ciencia de redes nació en la sociología, un poco en la física, la ciencia de datos pues tomó otro camino, pero esos caminos están convergiendo y la convergencia más clara, yo no sé si tenga acá la diapositiva,
Ok, la convergencia más clara. De pronto miremoslo acá un poquito. Es que tú puedes tener una tabla que es lo que se usa en ciencia de datos. Y eso te sirve para hacer predicciones. Pero si tú ves las relaciones entre las filas, digamos que son personas, enriquece los datos. Entonces tienes datos planos, datos relacionados. Estas dos cosas se pueden alimentar hoy en día a un solo proceso de Machine Learning. Entonces, tú lo que estás cogiendo es lo mejor de los dos mundos. O sea, la información que tienes, digamos, donde hay independencia entre los datos, pero también la información relacional. Y entonces, de cierta manera, lo que se hace es convertir este grafo en columnas de la tabla, pero con información del grafo. Eso es lo que se llaman embeddings, o sea, embeber. Ok. El producto final es que teniendo ambas maneras de ver el fenómeno, obviamente tienes más información. Y si tienes más información, tienes mejores predicciones. Antes no se podía hacer porque estos grafitos se metían a una red neuronal y la red neuronal explotaba porque no los entiende, porque lo que entiende una red neuronal son lo que se llaman vectores, tensores, que esos son tablas, digamos, en el fondo, tablas multidimensionales. Pero ya se tiene eso y entonces lo ideal para mí es, se tiene la ciencia de datos a la izquierda, las redes a la derecha, y teniendo ambas cosas, uno alimenta el deep learning, la red neuronal, y obtiene mejores análisis y mejores predicciones de las cosas. Ese es como el mensaje, digamos. Y es como lo que vamos a insistir en el curso, ¿no? Esa es la idea. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas ni en el chat ni tenemos manos levantadas. Entonces, Bueno, entonces yo una feliz noche creo, para todos. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el curso, ¿cierto, Norma? pero por supuesto, el curso está diseñado precisamente para que ustedes pues puedan tener un conocimiento más amplio y lo aprovechen tanto a nivel profesional como personal. Dice Henry Velázquez, mejor dicho, profesor Meléndez, me dejó enredado en el sentido positivo. Okay. Sí, Y creo que es un buen comentario porque sí, enredado en el sentido positivo. La mejor manera de aprender es enredarse, sí, definitivamente. listo, y ya nuestros participantes nos están dando las gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su participación en esta charla. Esperamos encontrarnos muy pronto y ojalá en el curso que el profesor Meléndez nos va a compartir, en el que nos va a compartir su conocimiento amplio y bastante específico en este tema. Entonces, muchas gracias a todos. Ingeniero, muchísimas gracias por compartirnos el conocimiento y estamos atentos a lo que ustedes requieran. Feliz noche para todos. Feliz noche.